Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer poder dirigirme a ustedes esta mañana de este día domingo 10 de mayo, en donde daremos inicio a nuestra clase del sacerdocio. Para iniciar nuestra clase, le pediremos la primera oración al hermano Omar Busto. Después de eso, la clase está preparada y será entregada a ustedes por el hermano Eugenio Altamirano, que le agradecemos por la preparación de su clase. Después de eso, le hemos pedido a 5 miembros del quórum que nos den sus testimonios en relación al tema de la clase y su experiencia espiritual con respecto a la misma. Después de terminar estos testimonios, tomará el tiempo el primer consejero del quórum de Élderes, el hermano Juan Carlos Parra, quien tiene un pequeño mensaje para nosotros. Y después de eso, hermano, terminamos nuestra clase, esperando que ustedes puedan disfrutar de ella, puedan compartirla en su familia. Hermano, les deseo un muy lindo día de reposo, que puedan estar en sus casas, puedan cuidarse. Y aquí estamos nosotros para poder ayudarles en lo que sea posible. Y les dejo estas cosas con mucho amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana. Gracias te damos, Señor, porque tú bendices a nuestras autoridades. Gracias te damos, Señor, por la gracia tuya de tener profeta viviente, autoridades nacionales y autoridades globales. Bendícelos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites llevar el pan nuestro de cada día a nuestros hogares. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites proteger a nuestras familias y a los que no son nuestra familia. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que bendigamos y protejamos a nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, por todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos del quórum. Es un privilegio para mí en esta mañana el poder compartir la clase con ustedes. Me siento agradecido de poder hacerlo. Y me asignaron compartir en cuanto al mensaje de David Bednar, que es miembro del quórum de los 12 apóstoles, que se llama ¿Cómo lo escucho? Y este mensaje hace principalmente referencia de cómo Bednar, bajo diferentes circunstancias o situaciones en la vida, él escucha la voz del Salvador. Y yo quiero compartir algo textual que dice Bednar para comenzar esta pequeña intervención, esta pequeña clase, y que me llamó mucho la atención. Y Bednar dice: en mi vida me esfuerzo continuamente por hallarme en condiciones de recibir comunicación celestial más frecuente. Entonces el de Bednar dice: en mi vida me esfuerzo constantemente por hallarme en condiciones de recibir comunicación celestial más frecuente. Y en este mensaje el de Bednar, él enumera una serie de situaciones en las cuales nosotros podemos escuchar la voz del Señor, escuchar la voz del Salvador. Sin embargo, a pesar de que una de las situaciones, una de las acciones que él menciona es que puede escuchar al Señor a través del Espíritu Santo, al estudiar el mensaje de él del Bednar, yo me daba cuenta, o yo pensaba, yo meditaba que cada una de estas situaciones que enumera el de Bednar, sin duda nos invitan a nosotros a tener el Espíritu. Sin duda nos invitan a nosotros a poder estar más receptivos a esta voz apacible. Entonces, claramente, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes y que es mi apreciación personal es que en la medida que nosotros realizamos acciones que nos permiten tener el Espíritu, claramente nosotros tenemos la posibilidad de poder escuchar la voz del Señor en nuestra vida. Y miren,
Una de las cosas que menciona el de Bernard es que él escucha al Señor cuando sirve a otras personas. Y él hace mención de que en muchas oportunidades cuando él está ministrando o él está trabajando por personas específicas, él recibe la inspiración y él recibe la guía para saber cómo ayudar a estas personas. Entonces, la primera forma de cómo escucha Elder Bernard al Salvador es por medio del servicio. Él también hace mención de que él puede escuchar al Salvador por medio de la música edificante, y él hace mención de que tiene un gran gusto por algunos himnos, específicamente por los himnos de la restauración. Y yo en forma personal creo que cuando nosotros escuchamos música edificante, efectivamente podemos tener la guía del Espíritu, podemos tener impresiones que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón, que son positivas, y esas son impresiones que vienen por medio del Espíritu. Él también dice que al Señor lo podemos escuchar por medio de la Escritura y por medio de la oración sincera. Y hermanos, yo sé realmente que es así. Creo que una de las herramientas más relevantes, más a la mano que tenemos nosotros es el estudiar la Escritura y también el orar a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras con fe, con la guía del Espíritu, buscando obtener respuestas a preguntas que nosotros tenemos de cualquier índole, efectivamente nosotros podemos escuchar al Salvador. Efectivamente nosotros podemos escuchar a nuestro Padre Celestial. Yo sé realmente que en la medida que nosotros estudiamos la Escritura, podemos conocer los misterios de Dios. Nosotros podemos aprender por nosotros mismos, y muchas veces eso se produce o se constituye en el hecho de que nosotros podemos recibir revelación personal y conocimiento personal por medio de nuestras propias experiencias espirituales. Elder Bernard también, él hace mención que podemos escuchar al Salvador por medio del Espíritu Santo, y es un poco lo que yo les mencionaba anteriormente, que en la medida que nosotros somos dignos, guardamos los mandamientos y guardamos los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial, nosotros podemos recibir la guía del Espíritu Santo. Elder Bernard, yo creo que en algunas oportunidades en su mensaje, creo que en una o en dos, él hace mención a que estos sentimientos en muchas oportunidades vienen a nuestra mente y también vienen a nuestro corazón. Entonces, esa es la forma como actúa el Espíritu Santo. Esa es la manera de cómo el Espíritu Santo nos confirma, nos enseña. Y saben, también el Bernard me llama mucho la atención porque él dice, o él hace referencia de que nosotros podemos escuchar al Salvador cuando anotamos nuestras impresiones o registramos nuestras impresiones. Y él dice que aprendió desde Richard G. Scott esa lección, y el de Richard G. Scott le enseñó que él podía anotar esta impresión y que iba a tener este material de fácil acceso cuando él lo necesite. De hecho, hay una cita que me gusta mucho del de Richard G. Scott, que está en el manual de Predica mi Evangelio, en las primeras páginas, que habla o enseña en cuanto a la importancia que tiene el que nosotros podamos tener diario de estudio, anotar nuestras impresiones. Y dice que a la medida que nosotros le damos mayor importancia o mayor valor a eso, como los cielos comienzan a abrirse y en forma más constante, nosotros podemos tener este tipo de experiencia. Algo que me gusta mucho de Bernard y que encuentro que es alentador es que él hace mención de que cada uno de nosotros somos imperfectos. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos tener este tipo de experiencias espirituales. En la medida que seamos obedientes a los mandamientos de Dios y en la medida que nosotros podamos esforzarnos por guardar los convenios. Yo quiero compartir con ustedes que a veces tenemos experiencias espirituales en donde escuchamos al Salvador y pensamos que son cosas demasiado chicas o son cosas demasiado insignificantes. Elder Bernard dice que a veces nosotros decimos que
jamás nos revelarían a nosotros tal cosa como a otras personas. Sin embargo, el Bednar dice que es posible que nosotros también podamos recibir la revelación o el tipo de experiencia que tienen otras personas. Al final, creo que eso está a la mano y depende de cada uno de nosotros, de cómo guiemos nuestras vidas y cómo busquemos tener la compañía del Espíritu Santo. Hermanos, yo sé realmente que Jesucristo vive y yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor y el Salvador del mundo. Yo en forma personal he tenido experiencias en las que he podido escuchar al Salvador. Una forma por medio de la cual escucho al Salvador es cuando estoy ayunando. Quizás ese es un mandamiento el que tengo que mejorar mucho en cómo cumplirlo, pero tengo experiencias que considero demasiado sagradas, demasiado importantes, en las que he podido escuchar al Salvador cuando he estado ayunando. Yo sé realmente, hermanos, que José Smith, él fue un profeta de Dios y que él efectivamente vio a Dios el Padre y a Jesucristo. Y comparto esta clase con ustedes y les quiero invitar que ustedes puedan meditar de qué forma, de qué manera podemos escuchar al Salvador en nuestra vida. Y lo hago en nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. En esta clase de sacerdocio que estamos teniendo el día de hoy, quisiera compartir un poquito de mis sentimientos en cuanto al mensaje de Elder Bednar, de cómo nosotros escuchamos. Y quisiera compartir con ustedes una escritura que me gusta mucho, que se encuentra en Mateo 7:7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que halla, se le abrirá. Tenemos la promesa del Padre que cada uno de nosotros puede recibir guía del Espíritu, puede recibir guía del Padre para sobrepasar cualquier circunstancia en la que estemos pasando, cualquier prueba, y no solamente eso, sino para tener guía, para saber qué hacer en estos momentos de dificultad, en estos momentos que no estamos pudiendo asistir a la iglesia, pero que tenemos que tener nuestras reuniones aquí en la casa, junto a nuestra familia. Nuestros estudios y nuestro progreso ahora debe ser en la casa. Y Elder Bednar enseñaba que él recibe revelación y guía mediante las Escrituras. Y esa es una de las maneras en las que nosotros podemos recibir la guía del Padre. También podemos hacerlo mediante la oración, mediante meditación. A mí algo que me ayuda mucho y que me gusta hacer es poder ver videos de la Biblia o mensajes mormones. Y siempre que he necesitado guía del Padre, busco en videos, leo un poco y medito en cuanto a qué hacer. Y el Padre me responde mediante ideas que llegan a mi mente, sentimientos e ideas. Y quiero compartir mi testimonio, que sé que es así, que Él nos responde y Él nos guía. Y que siempre tenemos que tener una pregunta en nuestro corazón para poder recibir una respuesta. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, buenos días a todos. Me pidió compartir una pequeña experiencia y testimonio de el mensaje de poder escuchar la voz de El Salvador en nuestro día a día. Y meditando en lo que decía el mensaje, lo que he aprendido yo personalmente, me pude dar cuenta que el poder escuchar su voz en nuestra vida no es algo que va a ser en un preciso momento o es un momento como único. Es un proceso que uno tiene que ir viviendo para poder escuchar su voz. Uno tiene que estar leyendo las Escrituras, uno tiene que estar orando constantemente, y al hacer estas cosas recién vamos a poder escuchar su voz después. Entonces no podemos escuchar su voz si no estamos haciendo las pequeñas cosas. Y eso me acordó una vez que estábamos con un compañero y necesitábamos llevar una persona a la iglesia porque el lugar era bastante difícil,
y constantemente estábamos orando, constantemente estábamos leyendo las escrituras, pidiéndole en oración a Dios que nos pueda ayudar, y pareciera como que si no hubiésemos recibido respuesta porque seguíamos como en lo mismo, pero lo que pasó fue que en una planificación que tuvimos en la mañana, yo sentí una pequeña impresión de que teníamos que ir a un lugar, específicamente un lugar, y no fue como una voz ni nada que me dijo aquí ustedes van a encontrar una persona, sino fue un pequeño sentimiento e impresión que tuve de que teníamos que ir ahí. Yo no sabía por qué, yo no sabía qué iba a haber, pero lo planificamos y cuando fuimos no tomó más de 2 o 3 minutos y encontramos a una persona que con el tiempo se terminó bautizando. Entonces esa pequeña impresión que tuve no fue una impresión en el sentido de que me dijeron que ahí iba a estar todo, sino una que tuve que obedecer y con el tiempo fui descubriendo que fue una revelación de Dios. Entonces, para escuchar su voz hay que estar siempre atento a esas pequeñas impresiones y no esperar una respuesta muy grande que se abra los cielos, sino simplemente creer y obedecer que eso va a guiarnos a algo mejor. Y eso lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, quisiera hablarles sobre cómo lo escucho a Él, cómo escucho al Señor. Y al reflexionar en cómo he escuchado la voz del Señor, me hace recordar que las revelaciones se transmiten por medio del Espíritu Santo, haciendo que podamos comprender que la administración, tomar la Santa Cena, arrepentirnos de nuestros pecados, es escucharlo a Él. Cuando era muy jovencito y me bauticé en la iglesia, supe escuchar. Comprendí el sacrificio expiatorio, su bondad de su amor por todos nosotros. Gracias a ello, pude ir a la Santa Casa del Señor, haberme sellado en el templo con mi esposa y poder guiar a mis hijos para que hicieran una misión y para que ellos también siguieran mi ejemplo y se bautizaran en la Santa Casa del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saberlo escuchar para seguir sus pasos, para estar nuevamente en la presencia de Él. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Cuán agradecido estoy desde mi hogar de poder compartir un pequeño testimonio con ustedes acerca de un tema enviado por el presidente de Quórum, por el Elder Berna, titulado ¿Cómo lo escucho? Tuve la oportunidad de leer el mensaje y el Elder Berna toca unos puntos bastante importantes, como por ejemplo, cómo podemos escuchar a nuestro Padre Celestial prestando servicio por medio de la música, por medio de las escrituras y la oración, por medio del Espíritu Santo o por medio de una impresión espiritual. Pero me llamó mucho más la atención el último punto. El Elder Berna menciona que no se requiere la perfección para escuchar a nuestro Padre Celestial. ¿Está bien? Y de ahí parte mi testimonio. Cuando yo tuve la oportunidad hace exactamente 16 años, un poco más, de escuchar estas verdades, escuchar a dos ángeles, dos misioneros del Señor, poderme predicar este evangelio tan hermoso. Y realmente el hecho de no ser miembro de la iglesia, obviamente no estaba a la perfección, está bien, ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Pero realmente yo pude con un corazón sincero y un espíritu contrito de buscar en oración al Padre Celestial
¿Para qué? Para poder preguntarle si realmente estas verdades que estos jóvenes me estaban enseñando eran ciertas. Y realmente yo hoy en día tengo un testimonio de eso. Sé sin ninguna duda que nuestro Padre Celestial contesta nuestras oraciones y es una de las mejores herramientas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y realmente cuán agradecido estoy de poder conocer estas verdades, de ser miembro de su iglesia, de pertenecer a un gran quórum como es el grupo del sacerdocio y de hoy en día formar y tener una familia eterna. Testifico de que Jesucristo vive y es nuestro Salvador y Redentor. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, buenos días. Quisiera agradecer a todas las personas que participaron en la clase de hoy, al maestro y a los hermanos con su testimonio, al hermano Altamirano por su interpretación del himno, muy lindo. Y la verdad que es una gran pregunta, ¿cómo lo escucho? En mi caso personal, hermano, es a través de los detalles, a través de meditar, como dijo Marcelo, de tener una pregunta, de pequeñas impresiones, como dijo Cristian, mediante las ministraciones, como dijo el hermano Altamirano, y como dijo el hermano Guiti, no es necesario ser perfecto. Cuando uno recibe una respuesta a una oración, nuestra vida cambia, hermano, y queremos ir por otra respuesta a otra oración. Para eso necesitamos leer la Escritura profundamente, todos los días, y necesitamos orar al Señor, tener una pregunta y buscar la respuesta de corazón. Yo sé que esto es verdadero porque en mi vida ha sido de esa manera. Nunca el Señor ha dejado de responder una oración en mi vida. Nunca. Que tengan un buen día domingo, hermano.